El silencio del desierto de Sonora era interrumpido únicamente por el rugido constante del motor diésel, un sonido que para Ramón ya era parte de su alma. El vasto paisaje, un mar de ocres y siena, se extendía bajo un cielo que empezaba a sangrar en tonos anaranjados y violetas. Las sombras alargadas de los saguaros, distorsionadas y fantasmales, parecían dedos esqueléticos queriendo aferrarse al camión, el único faro de luz y movimiento en esa inmensidad. Por años, la carretera había sido su refugio, un lugar donde la soledad era una elección y no una condena. Huía de algo que ni siquiera el viento podía borrar, una pesada carga que arrastraba en silencio. El secreto estaba en cada curva, en cada atardecer, en cada kilómetro que lo alejaba de su pasado, pero que nunca era suficiente para aniquilarlo. De repente, la serenidad se rompió. Una sirena con sus luces rojas y azules rasgó el crepúsculo, reflejándose de manera intermitente en los espejos laterales. Ramón, con más años en la carretera que en su propia casa, sintió la tensión en el aire. Un instinto de cautela, forjado en innumerables horas de soledad y desconfianza, lo puso en alerta. Disminuyó la velocidad, el camión emitiendo un pesado suspiro, y se orilló. El polvo se levantó en una nube que cubrió el vehículo con una fina capa de arena. El corazón de Ramón, un motor silencioso por naturaleza, dio un brinco más fuerte de lo normal. «Tranquilo, es solo una patrulla», se dijo a sí mismo, intentando ahuyentar la corazonada de que algo andaba muy mal. Pero la intuición de un hombre de carretera rara vez falla, y él era un perico viejo. Un coche de policía se detuvo detrás de él, sus luces intermitentes con una cadencia casi agresiva. Por el retrovisor, Ramón vio cómo un oficial, alto y de complexión robusta, se aproximaba. Su uniforme se veía demasiado impecable para el desierto polvoriento, y su expresión, seria y calculadora, no era la que un simple chequeo de rutina solía tener. El policía, el oficial Morales, se tocó la funda de la pistola, un gesto sutil, pero que Ramón no pasó por alto. Ramón bajó del camión, sus botas pesadas hundiéndose en la arena suelta. El silencio ahora era total, asfixiante, solo roto por el lejano siseo del viento entre la maleza. «Buenas noches, oficial», dijo Ramón con voz grave y calmada, tratando de ocultar la tensión que crecía en su interior. «¿Algún problema?» El policía lo escaneó de arriba abajo, sus ojos recorriendo la carrocería del camión y la lona bien amarrada. Su mirada no era la de un oficial cumpliendo con su deber, sino la de un depredador olfateando a su presa. «¿Podría mostrarme su documentación, por favor?», preguntó Morales, su voz cargada con una autoridad innecesariamente pesada. A Ramón se le erizó el vello de la nuca. No fue la pregunta, sino la manera en que la hizo, el tono de acusación implícito. Era el tipo de pregunta que se lanza cuando la respuesta no importa, sino el pretexto que viene después. Ramón sacó la cartera del bolsillo, la mano un poco más temblorosa de lo que le hubiera gustado admitir. Le entregó los documentos con la mirada fija en el policía. Mientras Morales los examinaba, el sol se escondió por completo y el desierto fue tragado por un manto de oscuridad. Las luces del coche de policía eran ahora la única fuente de iluminación, y la luz roja en particular creaba un efecto siniestro, pintando el rostro del oficial de una manera aterradora. Morales le devolvió los documentos, no sin antes echar un vistazo prolongado a la carga. «¿Qué transporta, trailero?», preguntó, con un tono más directo y rapaz. A Ramón le dio un escalofrío en el estómago. «Equipo médicos, oficial. Es una carga urgente para un hospital en la Ciudad de México», respondió con la voz firme, pero sabiendo que la mentira era tan fina como un papel. La mirada de Morales se entrecerró. No parecía creerle, o tal vez solo estaba esperando el momento de desenmascararlo. «Equipo médico, ¿eh? Tan valioso que tiene que ir por esta carretera desierta».
La ironía en la voz del policía era un veneno que se esparcía lentamente. «Es la ruta más rápida», explicó Ramón con la garganta seca. Sabía que el policía tenía algo en mente y lo único que podía hacer era tratar de ganar tiempo. El policía se inclinó para inspeccionar el camión de cerca. Pasó los dedos por un neumático, con la mirada fija. «Veo que tiene un buen camión, Ramón», dijo Morales usando su nombre. «Un camión así carga cosas muy importantes, ¿no cree?» La provocación era clara. Un intento de romper su temple. Ramón se mantuvo en silencio, con la mirada perdida en el horizonte, donde las últimas luces del día se desvanecían. Necesitaba un plan, y lo necesitaba ya. Con cada segundo, el oficial se sentía más cómodo para cruzar la línea. El viento empezó a soplar con más fuerza, agitando el polvo, y haciendo que las luces del coche de policía parpadearan con mayor intensidad. Morales se alejó del camión y miró a Ramón. «Usted sabe, un hombre con su experiencia debe saber que la carretera tiene un precio», dijo. «A veces hay que pagar para poder seguir adelante». La velada propuesta de soborno era tan clara como la noche que caía. Extorsión. Era lo que Ramón temía. Pero sabía que el problema no era la extorsión en sí. Era lo que estaba en la caja del camión. Era el secreto que cargaba. La presión era palpable, y el ambiente era una bomba de tiempo. El oficial Morales sabía lo que estaba haciendo, y Ramón estaba en una trampa. Con cada pregunta se sentía más acorralado, y con cada segundo que pasaba, el desierto parecía volverse un lugar todavía más peligroso. «No tengo nada para usted», dijo Ramón, con la voz un poco más alta ahora. Sabía que estaba arriesgándose, pero no podía ceder. Lo que cargaba era más importante que su propia vida, y no iba a permitir que un policía corrupto se lo quitara. Si te está gustando esta historia, suscríbete para no perderte ninguna parte de la travesía. Y cuéntame, ¿desde dónde me estás viendo? Me encantaría saber desde qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. La tensión entre Ramón y el oficial Morales se acentuó con el atardecer, y el desierto se convirtió en el escenario de un cruel juego psicológico. La mirada del policía, antes seria, ahora se clavaba en Ramón con una intensidad que lo hacía sentirse desnudo, expuesto. «No me parece usted un hombre que transporta equipo médico», le soltó Morales, su voz un susurro amenazador. «Parece un hombre que está huyendo de algo». La acusación velada era una aguja afilada, perforando las defensas que Ramón había construido a lo largo de los años. Sabía que el policía no estaba solo echando un farol. Había algo en sus ojos que lo delataba. La intuición de Morales era aguda. Había olfateado el secreto. La luz intermitente de la sirena se reflejaba en los ojos de Ramón y sintió la garganta secarse. La noche se había tragado el último vestigio de luz natural, y el silencio del desierto parecía aún más pesado, un testigo mudo de ese enfrentamiento. Ramón trató de mantener la compostura. «Todos huimos de algo, oficial», respondió, su voz ronca, tratando de desviar la atención. «Pero mi única preocupación ahora es llegar a mi destino». La frase era un cliché, pero era la única arma que tenía para defenderse. El oficial soltó una risa seca y sin humor que retumbó en el silencio de la noche. «Su única preocupación es lo que está en su camión», sentenció Morales, con la voz volviéndose más afilada, como un metal frío, «y estoy seguro de que no es equipo médico». Se acercó al camión, pasando los dedos por la lona que cubría la carga. Su toque era posesivo, como si la carga ya fuera suya. Con cada movimiento del policía, la tensión se incrementaba y Ramón se sentía cada vez más acorralado. Sabía que no podía ceder, pero tampoco podía oponerse. La carretera, que siempre había sido su aliada, ahora se convertía en su celda. Entonces Morales se detuvo y miró a Ramón, con el rostro iluminado por la luz roja de la sirena. «Yo sé quién eres, Ramón», dijo, con la voz baja y llena de significado.
Conozco tu pasado y sé lo que hiciste. La revelación fue un golpe en el estómago para Ramón. El aire se le escapó de los pulmones y por un momento se sintió mareado. El secreto, ese que había cargado por tantos años, estaba a punto de ser expuesto. El policía no solo estaba extorsionándolo, estaba jugando un juego mucho más peligroso, usando el pasado de Ramón como un martillo. Ramón cerró los ojos por un segundo, tratando de recomponerse. Recordó la vida que había dejado atrás, a las personas a las que había lastimado y el motivo por el cual se convirtió en un trailero solitario. La carretera era su penitencia y su camión, su prisión. Tenía un pasado oscuro, un pasado que pensó haber enterrado. Ahora ese pasado regresaba, desenterrado por un policía corrupto en medio de la nada. La decisión era clara. Podía ceder, perderlo todo y ser expuesto o luchar, arriesgando su propia vida para proteger lo que cargaba. Morales, notando la reacción de Ramón, sonrió. «No quiero tu camión, Ramón. Quiero lo que escondes», dijo, su voz llena de triunfo. «Dame lo que quiero y me hago de la vista gorda». La propuesta era tentadora, pero Ramón sabía que no era tan simple. Lo que el policía quería no era solo dinero, era poder. Era el control sobre el secreto de Ramón, y no lo soltaría nunca. Era un juego de gato y ratón, y el ratón estaba atrapado sin salida. El polvo de la carretera volvió a subir, un remolino aterrador que parecía bailar alrededor del coche de policía. El viento silbaba y el ruido era casi como una voz que susurraba advertencias. Ramón sabía que la elección que hiciera ahora no solo afectaría su vida, sino la de otras personas también. La carga que transportaba era más que un simple objeto. Era una misión que había aceptado para intentar redimir su pasado. Tenía la oportunidad de hacer algo bueno, algo que pudiera borrar un poco de las sombras que lo perseguían. El dilema de Ramón no era solo entre ceder o luchar, era sobre su moral. Podría ser el hombre que siempre fue, un criminal que haría lo que fuera necesario para salvarse, o podría ser el hombre que quería ser, un héroe que haría lo correcto, aunque eso significara su final. Las dos voces estaban en guerra en su cabeza, y el campo de batalla era el desierto silencioso. Miró el camión, la lona moviéndose con el viento, y sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros. La vida de alguien estaba en sus manos, y no podía fallar. Morales se acercó de nuevo, con la mano en la funda, la expresión en su rostro ahora completamente rapaz. Estaba perdiendo la paciencia. «Tienes 3 segundos para darme lo que quiero, Ramón. 1, 2. El conteo era una amenaza, un ultimátum. Ramón miró al policía, a la oscuridad que los rodeaba y al camión que era su único refugio. Sabía que el tiempo se acababa y que ya no había forma de huir. Tenía que tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Pensó en la persona que esperaba la carga, una persona cuya vida dependía de él. La imagen de su rostro, el de una niña pequeña e inocente, apareció en su mente. El sentimiento de deber superó al miedo y sintió un nuevo tipo de coraje crecer en su interior. Ya no estaba huyendo, estaba luchando. Ya no se defendía a sí mismo, sino a la vida de otra persona. Era su oportunidad de redención, su oportunidad de ser un héroe, y no la iba a desperdiciar. Haría la elección correcta, la elección que lo haría un mejor hombre, incluso si era lo último que hacía. «No te daré nada», dijo Ramón, con voz firme y llena de convicción. La sorpresa en los ojos de Morales fue innegable. No esperaba esa respuesta. Estaba acostumbrado a gente que cedía al miedo, pero Ramón ya no era ese hombre. La carretera lo había cambiado y la responsabilidad que llevaba lo había transformado. Estaba listo para luchar, para enfrentarse a su pasado y a su presente, todo por una causa que valía la pena. El juego del gato y el ratón se había terminado.
Era hora de confrontar. La tensión entre ellos era tan fuerte que parecía que el aire se partiría. Morales, con el rostro contraído de rabia, se llevó la mano a la funda, listo para actuar. No esperaba que el trailero tuviera tanto valor, o tal vez tanta estupidez. Pero Ramón estaba preparado. Sabía que la única forma de salir de esa situación era ser más inteligente que el policía. No podía luchar contra el poder del oficial, pero podía usar la experiencia que tenía en la carretera para cambiar el juego a su favor. ¿Harías la elección correcta en una situación así? ¿Qué harías tú en su lugar? Ramón apagó el motor. El pesado sonido del camión, que antes era una presencia constante, dio paso a un silencio profundo e inquietante. La oscuridad de la noche era total, y el único sonido era el silbido del viento en la maleza, una melodía triste y solitaria. El oficial Morales, sorprendido por el movimiento de Ramón, se detuvo a medio conteo. El motor apagado era una señal, y no sabía si era de rendición o de desafío. Se acercó a la cabina del camión, con la mano en la funda, la expresión en su rostro ahora una mezcla de confusión y cautela. La tensión era tan fuerte que Ramón podía sentirla en cada músculo de su cuerpo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Morales, con la voz un poco menos segura. No esperaba esa actitud de un trailero. Ramón se levantó lentamente de la cabina, con las manos en alto, como si se estuviera rindiendo. El movimiento era deliberado y calculado. Sabía que el policía se enfocaría en sus manos, no en sus piernas. «No te voy a dar la carga», dijo Ramón, con voz firme y tranquila. Él tenía el control de la situación, aunque el policía no lo supiera. La mente de Ramón, entrenada por años en la carretera, funcionaba a toda velocidad, buscando una debilidad, una oportunidad. Morales, todavía cauteloso, se acercó más. Estaba a solo unos metros de Ramón. «¿Crees que estás en posición de negociar?», le preguntó con una sonrisa burlona en el rostro. Ramón no respondió. Solo mantuvo sus ojos fijos en los del policía. La luz roja de la sirena del coche de policía bailaba en su rostro, y con cada parpadeo parecía un hombre diferente. En un momento, un fugitivo. En el siguiente, un guerrero. Estaba listo. Tenía que hacer un movimiento rápido y decisivo, o todo estaría perdido. El policía se acercó aún más, con la mano en la funda listo para sacar el arma. La oscuridad de la noche era un aliado y un enemigo. Era una capa que escondía las acciones de Ramón, pero también le impedía ver con claridad. Ramón esperó el momento adecuado, el momento en que la atención de Morales estuviera dividida. Miró al coche de policía, a las luces parpadeantes, y supo que el oficial estaría tentado a mirar hacia atrás, para asegurarse de que no viniera nadie. La oportunidad era ahora, era el momento de actuar. Aprovechando un breve momento de distracción de Morales, Ramón actuó. Usó la caja del camión como escudo y, en un movimiento rápido y calculado, inmovilizó al policía. Con un golpe rápido y preciso, le agarró la mano y se la torció, obligándolo a soltar el arma. La sorpresa en los ojos de Morales era innegable. No esperaba que el trailero, que parecía tan cansado y viejo, tuviera tanta fuerza y agilidad. El juego había cambiado. La víctima ahora era el cazador. Ramón no tuvo tiempo para celebrar. Sabía que el policía podía reaccionar en cualquier momento. Agarró el arma que Morales había soltado y la arrojó lejos, en la oscuridad. Luego inmovilizó al policía por completo, usando una cuerda que siempre tenía en la cabina para emergencias. Morales, ahora en el suelo, se retorcía, pero no podía soltarse. Su rostro estaba rojo de rabia y humillación. Estaba derrotado y lo sabía. La arrogancia que tenía al comienzo de la noche había desaparecido. «No sabes lo que has hecho», gruñó Morales, con la voz llena de odio. «Te has metido en algo mucho más grande de lo que puedes manejar». Ramón no hizo caso de las amenazas. Sabía que tenía poco tiempo. Tenía que hacer su parte y salir de allí antes de que aparecieran otros policías. Agarró la radio de la patrulla
el micrófono sintiéndose frío en sus manos temblorosas, y sintonizó la frecuencia de la central. Era el momento de exponer la verdad, de contar lo que realmente estaba pasando. Aquí, el trailero Ramón, dijo con voz clara y fuerte a pesar de la situación. Estoy en la carretera 118, kilómetro 32. Necesito ayuda inmediata. El oficial Morales está inmovilizado. Estaba intentando extorsionar la carga que transportaba. La declaración de Ramón fue un tiro al aire, pero era la única oportunidad que tenía. Con cada segundo sentía el peligro acercándose, y lo único que podía hacer era esperar que alguien en la central lo escuchara. Luego, con la voz entrecortada, hizo la revelación que lo cambiaría todo. La carga que transporto son órganos humanos, 2 riñones y un corazón. Van a la Ciudad de México para un trasplante. La vida de 3 personas depende de esta carga. Este oficial estaba a punto de sabotear una misión de vida o muerte. El silencio en la radio era la única respuesta, y con cada segundo la esperanza de Ramón disminuía. No sabía si la central lo escuchaba o si su mensaje era solo un susurro más en el desierto. La voz de Ramón resonó en la radio. Una declaración que rompió el silencio de la noche y transformó el desierto en un escenario para la verdad. Sintió el peso de sus palabras, sabiendo que, al revelar la carga, también se estaba exponiendo. La vida que había construido en la carretera, lejos de su pasado, estaba a punto de derrumbarse. El silencio de la radio le pareció una eternidad. Un eco vacío que lo hacía preguntarse si alguien realmente lo había escuchado. Miró a Morales, todavía inmovilizado en el suelo, el rostro contraído de rabia. El policía ya no tenía el control de la situación y su frustración era palpable. La humillación de ser derrotado por un trailero era más dolorosa que la derrota en sí. De repente, la estática de la radio fue interrumpida por una voz. Era la central. Aquí la central. Hemos identificado su ubicación, Ramón. Estamos enviando un equipo de emergencia. La voz era tranquila pero firme, y las palabras de alivio resonaron en el corazón de Ramón. Ya no estaba solo, su mensaje había sido recibido, y la vida de las personas que dependían de él estaban un paso más cerca de ser salvadas. Pero sabía que su propia vida estaba a punto de complicarse. Tenía que huir, pero no podía dejar al policía atrás sin ser atrapado. Ramón, con la voz entrecortada, miró la carga, la lona que la cubría. Sabía que lo que estaba allí era su propósito, su redención. Ya no era solo un trailero solitario, era el guardián de algo sagrado, de algo que valía más que su propio futuro. Recordó a la niña de la fotografía, la imagen grabada en su mente, y sintió una nueva ola de determinación. No huiría de su responsabilidad. Se aseguraría de que la carga llegara a su destino, aunque eso le costara su libertad. El sonido lejano de sirenas rompió el silencio de la noche, acercándose cada vez más. Ramón supo que su viaje estaba llegando a su fin. Miró el desierto, la carretera que lo había acogido por tantos años, y sintió una profunda tristeza. Tendría que dejarla atrás. Tendría que dejar su vida de trailero, su escape, pero sabía que su elección había sido la correcta. Había hecho lo correcto. Y eso era lo único que importaba. Se había redimido, aunque no hubiera nadie para atestiguarlo. Entonces miró a Morales, que todavía estaba en el suelo, luchando por soltarse. «Te metiste con la persona equivocada», le soltó Ramón, con la voz baja y llena de significado. «Y ahora vas a pagar por lo que hiciste». No había rabia en su voz, solo una calma aceptación de su destino. Sabía que el policía sería capturado y que se haría justicia. Pero también sabía que la justicia era una moneda de 2 caras, y que su propia justicia, su redención, lo obligaría a huir hacia lo desconocido. La primera patrulla de emergencia apareció en el horizonte, sus luces parpadeando como estrellas fugaces. Ramón tomó sus cosas, miró el camión por última vez y se perdió en la oscuridad de la noche.
No huía por cobardía, huía a causa de su pasado, pero ya no estaba solo. Llevaba consigo la sensación de haber hecho lo correcto, la sensación de que, aunque su pasado fuera oscuro, su futuro podría ser diferente. Ramón corrió hacia la oscuridad, con el corazón acelerado. Las luces de la patrulla de emergencia se acercaban, pintando el desierto con colores vibrantes y aterradores. No miró hacia atrás, su decisión ya estaba tomada. Había cumplido con su deber, asegurando que la carga llegara a su destino. Pero su pasado, ahora expuesto, lo forzaba a un nuevo escape. El sonido lejano de las sirenas era una melodía de despedida, un adiós a su vida de trailero, a su paz solitaria. La carretera, que siempre fue su compañera, ahora se convertía en una persecución. Se perdió en la oscuridad, dejando atrás el camión y la justicia. La escena final muestra el camión de Ramón detenido en el arcén, con las sirenas de las patrullas de emergencia parpadeando a su alrededor. El oficial Morales es arrestado y esposado, su rostro una mezcla de rabia y humillación. Ramón, que huía en la oscuridad, se muestra en una escena paralela, corriendo hacia la libertad. El sol, que se estaba poniendo al principio de la historia, ahora comienza a amanecer, pintando el cielo de naranja y violeta, pero de una manera diferente. Es un nuevo día, y para Ramón es el inicio de una nueva travesía. No sabe lo que le depara el futuro, pero sabe que su elección fue la correcta. Se había redimido, y su travesía, aunque incierta, apenas estaba comenzando. Ramón, en su fuga, se da cuenta de que la verdadera justicia no siempre se encuentra en un tribunal o en la cárcel. Su acción de denunciar la corrupción y salvar vidas era su propia forma de justicia. No se sentía como un criminal, sino como un héroe. La carretera lo había transformado y su pasado, que lo había perseguido por tantos años, ahora se convertía en la base de su nuevo camino. No estaba huyendo de sí mismo, sino corriendo hacia una nueva vida, una vida donde podría ser el hombre que siempre quiso ser. El final es un eco de la historia de Ramón, un hombre que encontró su redención en un acto de valentía y sacrificio. El mensaje que queda es que los héroes pueden surgir de los lugares más inesperados y que la corrupción puede ser combatida con la verdad, aunque eso cueste la libertad. La historia es un recordatorio de que la moralidad es una elección personal y que el viaje de un hombre está definido por sus acciones. Ramón, el solitario trailero, se convirtió en el guardián de la vida, y su legado, aunque desconocido, viviría para siempre en las vidas que había salvado. El guión termina con la imagen del amanecer, un símbolo de esperanza y renovación. Ramón, ahora lejos de la carretera, mira el horizonte, con el viento en el rostro. No sabe lo que le depara el futuro, pero sabe que por primera vez en su vida está en el camino correcto. Su viaje no ha terminado, pero su propósito, su redención, ha sido encontrada. Y eso era lo único que importaba. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Si quieres apoyar, déjanos un cafecito de carretera para que sigamos contando más historias.